El libro nos sumerge en el pasado y el presente del pueblo en el que vivimos y al que todos tanto queremos. Su autor, Juan Manuel Olcese Alvear, es doctor en Historia, premio extraordinario por la Universidad de Valladolid, y ha completado su formación con cursos en la Universidad de Oxford y en otras universidades de Italia y Paraguay. Es autor de diversos libros de historia sobre el Valladolid de los siglos XIX y XX y de las novelas La mirada del café y El relevo. En la actualidad también es columnista en las páginas de opinión de los periódicos del grupo Promecal y, lo más importante, su familia materna es natural de Renedo de Esgueva. Profesor, cuando quiera. Para mí es un placer hablar de Renedo. Es el pueblo donde nació mi madre, es el pueblo donde nació mi abuelo y es el pueblo de mi familia materna de generación en generación desde el siglo XVIII. Como tal, y lo he visto en varios documentos, que el apellido aparece ya a finales del XVIII, principios del XIX. Yo voy a ser muy breve, simplemente comentarles que el término municipal de Renedo de Esgueva viene siendo morada del ser humano desde tiempos prehistóricos. Mi intervención, yo voy a hablar de la historia del pueblo. Primero hablaré un poco brevemente de la historia del Valle Esgueva, para hablar un poco del contexto, para luego hablar de la historia de Renedo, sobre todo de la Edad Media, una etapa que tenemos bastante olvidada, y luego finalmente unas pinceladas de la iglesia de la Inmaculada Concepción y de la casa de campo de la familia Power. Hace más de un año, en marzo de 2012, cuando se presentó este libro en la iglesia, para mí fue una enorme alegría ver la iglesia de mi pueblo llena de amigos, de vecinos, de familiares. Y yo tenía un poco de miedo, ¿no? Porque la iglesia es un recinto muy amplio y vi cómo el pueblo se volcó y incluso había gente que tenía que estar de pie en dicha presentación. También agradecer a la Feria del Libro que nos haya cedido este espacio para esta presentación. Centrándonos desde el punto de vista histórico, decirles que la principal característica del Valle Esgueva y por tanto de Renedo es la de su absoluta castellanidad. Esta castellanidad se pone de relieve en el hecho de que en el curso del río Esgueva y desde los últimos lustros del siglo IX, los condes castellanos alzaron una serie de defensas, castros, torres, pequeñas fortalezas, como avanzadas de la línea del Arlanzón y precursora a su vez de la muy poco posterior del río Duero. Esta era la frontera meridional del condado de Castilla frente al Islam. Esta nota bélica de reconquista es la que ha dado origen a muchos de los pueblos del Valle Esgueva. Así Encinas conserva su castillo, restaurado o rehecho a partir del siglo XIII. Canillas y Amusquillo tienen restos de castillo ambas y de amurallamiento la segunda. Villafuerte posee castillo y restos de muralla, a las que podría añadirse, dada la índole de sus nombres, las localidades de Torre, Castroverde y Castronuevo. La esencia castellana también se aprecia en que las advocaciones de sus iglesias, muy antiguas, están relacionadas con santos de la devoción de las gentes del siglo X, como San Sebastián en Villaco, San Mamés en Encinas, San Torcuato en Esguevilla, Santa Juliana en Villarmentero, y algunos de ellos tan singularmente castellanos como San Millán, patrón medieval de Castilla, venerado en Amusquillo, donde existió una ermita dedicada a este santo. En este contexto habría que situar el origen histórico de Renedo de Esgueva, pequeña aldea ubicada a la sombra de su fortaleza o castillo, y es que en el último tercio del siglo IX las huestes cristianas del rey Alfonso III el Magno reconquistaron todas las comarcas castellanas y leonesas situadas al norte del río Duero, incluida la del Cerrato, que comprendía también el término municipal de Renedo de Esgueva. A principios del siglo X, esta villa sería fortificada y repoblada, construyéndose una fortaleza en el cotarro del castillo, donde muy posteriormente, ya en la Edad Moderna, fueron excavadas las actuales bodegas. El obispado de Palencia fue restaurado el 21 de diciembre del año 1034 por el rey don Sancho el Mayor. Se trataba de una diócesis de origen visigodo, de la que conocemos a sus prelados asistentes a los concilios de Toledo del siglo VII, que había quedado abandonada como consecuencia de la despoblación de la segunda mitad del siglo VIII tras la invasión musulmana. Entre las comarcas castellanas que en lo eclesiástico pertenecían a la diócesis palentina figuraba el Cerrato, y dentro de la comarca cerrateña se encontraban pueblos como Renedo de Esgueva y otras localidades como Castronuevo, Villarmentero, Olmos, etc. Renedo era una villa realenga
como lo prueba el hecho de que el rey Alfonso VII, el emperador, donara Renedo de Esgueva al alfoz de Valladolid en el año 1155. Con esta donación, Alfonso VII, hijo y heredero de la reina doña Urraca de Castilla y del conde de Galicia, don Raimundo de Borgoña, privó a la población realenga de Renedo de su categoría de villa y la convirtió en aldea de Valladolid. Este es el primer documento en el que aparece el nombre de Valladolid unido al de la villa realenga de Renedo de Esgueva. Se trata de un privilegio de donación signado por la mano imperial de Alfonso VII, fechado un 2 de marzo del año 1155, confirmado y ratificado en la ciudad de Ávila. La palabra Ranedo aparece por primera vez en este privilegio, mediante el cual se concede al concejo de Valladolid las villas de Ranedo, así aparece, Ranedo, y Prado, con todo lo que a ellas pertenecía, suponiendo tal donación la primera ampliación del término municipal de Valladolid. A las anexiones de Renedo y Prado en el año 1155 le siguieron las de otras villas como Cabezón de Pisuerga en 1162, Santovenia de Pisuerga, Herrera de Duero, Villafruela, Tudela en 1255, Simancas también en ese año, en 1255, Cigales, Portillo, etc. Estas anexiones están íntimamente relacionadas con la consecución por parte de la villa de Valladolid de un término suficiente y de un alfoz extenso. En la Edad Media, varios siglos antes de construirse la actual iglesia, la iglesia Inmaculada, existió en Renedo otra iglesia dedicada a la advocación de San Cipriano, que según la tradición estaba emplazada en la zona popularmente denominada el Castillo. Hoy en día, aunque no se conservan restos materiales, tenemos constancia documental de su existencia. En virtud de ello, sabemos que en 1159 la reina Doña Sancha hizo donación al abad y sucesores de la Colegiata de Valladolid, principal iglesia de la ciudad entre los siglos XI y XVI, de la iglesia de San Cipriano de Renedo de Esgueva, con todos sus derechos y pertenencias. La infanta Doña Sancha era hermana de Alfonso VII el emperador. Precisamente su hermano le hizo merced del título de reina, convirtiéndose desde entonces en una de sus principales colaboradoras y consejeras. Doña Sancha permaneció soltera y fundó el monasterio cisterciense de la Santa Espina en el municipio de Castromonte. El rey Alfonso VII murió en 1157, su hijo Sancho III de Castilla heredó el trono, pero falleció prematuramente cuando tan solo había transcurrido 1 año y 10 días de reinado. De ahí que poco después, en 1159, Doña Sancha donara a la iglesia de San Cipriano de Renedo de Esgueva en sufragio de su alma, la de su hermano y la de su sobrino. En cuanto a San Cipriano, santo al que estaba advocada esta iglesia, fue un obispo, escritor y mártir africano que sufrió la persecución del emperador romano Valeriano. Murió en Cartago, ciudad de la que se cree que era oriundo, en el año 257, después de padecer martirio. Escribió 13 tratados, la transmisión de sus obras ha sido óptima y su correspondencia constituye un cuerpo documental de primer orden. No es extraño que en Renedo existiera una iglesia con su advocación, porque durante la Alta Edad Media sus escritos tuvieron mucha popularidad. La advocación de San Cipriano es de origen mozárabe, lo cual nos alumbraría sobre 2 hipótesis. En primer lugar, el estilo arquitectónico de la iglesia, pues existen otros ejemplos en la provincia de Valladolid, como la iglesia de San Cipriano en San Cebrián de Mazote, del siglo X y de estilo mozárabe. Y en segundo lugar, en cuanto a la colonización y repoblación de esta campiña, los primeros pobladores de Renedo no serían nórdicos, astures, gallegos, palentinos o leoneses, sino principalmente de origen mozárabe, es decir, cristianos que vivían bajo el dominio musulmán y que transcurrido un tiempo abandonaron el Al-Ándalus para trasladarse a las tierras cristianas del norte peninsular. Desde principios del siglo IX hasta mediados del XI, la repoblación mozárabe fue muy importante y está muy bien estudiada. Por eso siempre lanzamos la siguiente pregunta. ¿Cabe relacionar esta advocación de San Cipriano con la posible presencia en Renedo de grupos de población mozárabe? Dejemos la cuestión en interrogante. Lo cierto es que Renedo era, por esas fechas, simplemente una modesta aldea. No pasaba de ser más que un conjunto de viviendas agrupadas en torno a la iglesia de San Cipriano y a una pequeña fortaleza o castillo. Salvando las distancias, algo parecido sucede con el Valladolid preansuriano, de mediados del siglo XI, y la iglesia de San Pelayo. Armando Represa lo definió magistralmente como un núcleo preurbano, y Julio Valdeón Baruque se preguntó si cabía relacionar la vocación al mártir cordobés con la presencia de grupos mozárabes en Valladolid. Avanzando en el tiempo, en la Baja Edad Media, Renedo de Esgueva fue estancia del infante don Juan Manuel, príncipe y escritor, autor del Conde Lucanor y considerado como uno de los grandes creadores de la literatura castellana.
Don Juan Manuel residió en esta localidad en sucesivas ocasiones, a lo largo del año 1312, debido a la minoría del rey Alfonso XI. Precisamente en la actualidad, Renedo es el punto final de la denominada Ruta del Infante Don Juan Manuel, que partiendo de Valladolid recorre varios pueblos de la provincia, paisajes que el infante Don Juan Manuel recorrió a finales del siglo XIII y comienzos del XIV. Otro episodio destacado de la Baja Edad Media es lo que se conoce como las Vistas de Renedo, que tuvieron lugar en mayo de 1439. Si bien el acontecimiento histórico más importante de la historia de Renedo fue la reunión que mantuvieron Felipe el Hermoso y su suegro, Fernando el Católico, a comienzos del siglo XVI. Dicha reunión se produjo en la antigua iglesia parroquial y, como por aquel entonces la corte era itinerante, podemos afirmar perfectamente que ese día, el 5 de julio de 1506, Renedo se convirtió durante unas horas en la capital de Castilla. La razón hay que verla en el deseo de Fernando el Católico de mostrar ante el mundo una aparente cordialidad, lo que le importaba mucho para la tranquilidad de sus dominios hispanos, ya que se disponía a partir para Italia a fin de controlar definitivamente la situación del reino napolitano, cosa que por entonces le preocupaba hondamente. Para cumplir las apariencias, más que otra cosa, Fernando el Católico encarga a Almazán que prepare dicha entrevista. En ella, Fernando no hace otra cosa que dar buenos consejos a su yerno para el gobierno de Castilla. Lorenzo de Padilla dice que la entrevista de Renedo la preparó el cardenal Cisneros, pero Jerónimo Zurita señala a Almazán como el autor de dicha entrevista. En el trasfondo estaba el descubrimiento de América en 1492 por Cristóbal Colón y la creación de la Casa de la Contratación de Sevilla en 1503. Zurita refiere que la entrevista de Renedo tuvo lugar antes de la apertura de las Cortes de Valladolid, mientras que Alcócer dice que fue posterior. Sea como fuera, aquel 5 de julio de 1506 se encontraron, por última vez en vida, a orillas de la Esgueva y a poca distancia de Valladolid, el rey Fernando el Católico y el rey Felipe el Hermoso, su yerno. Varios autores lo definen como una amistosa conversación, pero según Pedro Mártir de Anglería, la reunión no pudo ser más tormentosa, a puerta cerrada, en la sacristía de la iglesia parroquial y con el cardenal Cisneros en la puerta para impedir que los nobles y cortesanos pudieran participar de aquella amarga disputa. En definitiva, todo menos una apacible reunión familiar en la que se decidió la posesión del Nuevo Mundo y a raíz de la cual Fernando el Católico siguió el camino para Aragón. Las voces se oyeron en toda la iglesia porque Felipe el Hermoso tenía mucho interés en apropiarse de la parte de las Indias que le correspondía a su suegro. Después de la entrevista de Renedo, Fernando el Católico tomó la ruta de Aragón por Ariza. La reunión de Renedo de Esgueva fue la última vez que suegro y yerno se vieron en vida, pues Felipe el Hermoso falleció poco tiempo después, concretamente el 25 de septiembre de 1506. Precisamente Juana I de Castilla es otro de los personajes históricos que residió en la localidad de Renedo de Esgueva. La reina, por imperativo de su padre, salió de Arcos, en la provincia de Burgos, el 14 de febrero de 1509 y tardó en llegar a Renedo 11 días. Concretamente llegó el sábado 24 de febrero de 1509. Sin embargo, es posible que doña Juana ni siquiera supiese dónde iba y que la parada en Renedo sirviera para prepararle anímicamente para su nueva residencia, Tordesillas. Desde Renedo, la comitiva debió rodear Valladolid por el sur, donde no hay noticias de su paso, evitando el contacto con la población. Una vez alcanzado el camino hacia Simancas, el Pisuerga se atravesaría en esta villa y desde allí se proseguiría en dirección a Tordesillas. Juana no permaneció demasiado tiempo en Renedo y el 24 de marzo ya se había completado el traslado. Los objetos personales de la reina, que viajaron con ella a Renedo, llaman poderosamente la atención por su escasa entidad. Es evidente la parquedad con que vivía doña Juana, y esto no solo afectaba a lo personal, sino también a su entorno. La cocina era tan pequeña que se mudó en 2 acémilas, los servidores de doña Juana se limitaban a 3 criadas, llamadas Anastasia, o según algunas fuentes, Inestasia, María y Cornelia. También la acompañaba una panadera, una pastelera, una lavandera, un boticario y un herrador y albéitar, llamado Maestre Juan, de origen flamenco, y el confesor. Centrándonos en la iglesia de la Inmaculada Concepción, hay que decir que fue costeada por el franciscano Fray José García, que nació en Renedo de Esgueva en 1663, fue bautizado el 8 de enero y llegó a ser obispo de Sigüenza desde 1726 hasta su muerte en 1749. José García era hijo de Alonso García y María Fernández, formado en el convento de San Francisco de Valladolid. José García llegaría a ser figura ilustre de la orden, alcanzando el rango de ministro general de ella. Lector jubilado, teólogo en la Real Junta de la Inmaculada Concepción, padre perpetuo, obispo y señor de la ciudad de Sigüenza.
Este prelado profesó siempre el mayor cariño al lugar de su cuna y solar de sus mayores. Así, cuando el obispo tuvo noticias de que la iglesia parroquial de Renedo estaba amenazando ruina, movido por la piedad, edificó a su costa una nueva iglesia que sirviese de parroquia con el título de Nuestra Señora de la Concepción. Es decir, a sus expensas se comenzó a edificar la iglesia parroquial de la Inmaculada de Renedo de Esgueva, cuya primera piedra se colocó el 11 de octubre de 1735. El encargado de llevar a cabo tal solemne acto fue Julián Domínguez, por entonces obispo de Valladolid. En 1736 se inició la construcción de la iglesia, que se prolongó durante 3 años, y el 1 de junio de 1738, día de la Santísima Trinidad, tuvo lugar la inauguración del nuevo templo, trasladándose el Santísimo Sacramento de la iglesia vieja a la nueva. Hubo fuegos artificiales durante 3 noches, sermón el segundo día, y según Ventura Pérez, en su famoso Diario de Valladolid, acudió muchísima gente desde la capital del Pisuerga para asistir a las celebraciones. Los bautizos comenzaron el día 8 de junio y el primer niño bautizado en la iglesia de la Inmaculada Concepción de Renedo se llamaba José Martín Fernández. Sus padres eran Marcos Martín y Manuela Fernández, y sus abuelos paternos se llamaban Pedro Martín e Isabel del Val, naturales de Langallo, y los maternos Simón Fernández y María García. José García fue un prelado de extraordinaria cultura y refinado gusto artístico. Además de su pueblo natal, de Renedo, también ejerció un generoso mecenazgo, contribuyendo a embellecer notablemente Sigüenza y su obispado en los años de su mandato. El autor de la actual iglesia de Renedo es el arquitecto Manuel Serrano, el más cortesano de los arquitectos locales y, junto a Matías Machuca, la personalidad más descollante y representativa de la arquitectura deciochesca vallisoletana. Todos los especialistas consideran a Serrano un arquitecto notable, pero se le hundió la otra gran obra, la iglesia de la Asunción de Rueda, según las malas lenguas, porque iba un poco pasado de vino. Algunos autores siempre han pensado que era madrileño, pero queda claro que, según su propia declaración, nació en Valladolid en el año 1700. Posteriormente pasó una larga estancia en la corte, donde se formó en la órbita de la arquitectura barroca madrileña. Desde el punto de vista artístico, la iglesia de la Inmaculada de Renedo de Esgueva es un edificio del siglo XVIII de estilo barroco que constituye el ornato de Renedo. En opinión de Juan José Martín González, es uno de los mejores templos barrocos de Castilla. La iglesia es de planta de cruz, inscrita en un rectángulo con crucero y cabecera en saliente, tiene una amplia y espaciosa nave con capillas entre contrafuerte, y todo ello le da un movimiento alabeado típicamente barroco. También destaca el grupo escultórico de la traslación de San Pedro Regalado, una Virgen con el Niño de madera, ambos del siglo XVIII y atribuibles al Círculo de Pedro de Sierra, y un eceomo de escultura policromada en tamaño natural del tipo de Pedro de Ávila, asociado a la escuela de Gregorio Fernández y con reminiscencias de su obra. El domingo 16 de agosto de 1891, a las 11 de la mañana, un voraz incendio destruyó el templo de Renedo. El fuego comenzó por el altar mayor, donde acababa de celebrarse misa, creyéndose que algún pábilo, mecha situada en el centro de la vela, pudiera ser la causa. Pocos días después, concretamente el 25 de agosto, el propio Juan Ortega Rubio visitó Renedo de Esgueva y pudo comprobar en primera persona que los daños causados por el incendio no eran tan considerables como se creyó en un principio. Las paredes del templo se conservaban perfectamente, así como la sacristía y las 2 torres. Sin embargo, durante un tiempo la misa se tuvo que oficiar en una panera del pueblo. En este libro dedicamos otros capítulos a las campanas, a las cofradías, al antiguo retablo que en la actualidad se conserva en Amusquillo, a las fiestas, a las tradiciones y un largo etcétera. También acompañamos de muchas fotografías que nos han cedido vecinos del pueblo y que enriquecen enormemente esta obra. Y para ir terminando, también dedicamos un apartado a la casa de campo de la familia Power. Los Power eran industriales vizcaínos de origen irlandés que hicieron su fortuna con las navieras, los hierros y el yute. Ricardo Power decidió abandonar Bilbao y trasladarse a Valladolid, circunscripción por la que resultó elegido senador en el año 1918, integrando las filas de la izquierda liberal monárquica junto a Santiago Alba. En 1919, Ricardo y su hermano José encargaron al arquitecto Manuel María Smith el proyecto de una casa de campo en la finca que poseían en Renedo de Esgueva. El término casa de campo, que aparece en los planos de este edificio, tiene una innegable ascendencia inglesa. El recinto de Renedo abrió sus puertas el 25 de noviembre de 1920 con el nombre de Las Mercedes, en homenaje a la esposa de José Power, con una fiesta a la que acudió lo más granado de Valladolid, encabezado por el arzobispo Gandásegui, que bendijo aquellos lujos. El dueño de esta mansión, José Power, por entonces era alcalde de Renedo,
y el viento a favor de la Gran Guerra había disparado la cotización de sus empresas y no reparaba en gastos. Para entrar a su finca y por el puro afán de hermanar sus negocios en ambas localidades del mismo nombre, trasladaron desde Renedo de Piélagos, en Santander, una portada nobiliaria. Se comenta que la finca igualaba en belleza la mismísima Rosaleda de Valladolid, contaba con un jardín lleno de rosales, lirios, pavos, gansos y jilgueros, entre otros pobladores. Tenía colmenas siguiendo la orilla del río Esgueva, y la casa de los Power también tenía caballerizas, piscina, además de un teatro particular y una capilla. La dictadura de Miguel Primo de Rivera y la crisis del 29 provocaron la ruina económica de los Power, perdieron la mansión, y durante la Segunda República este edificio se utilizó como colonia rural, y durante la Guerra Civil se emplazó un hospital de soldados italianos. Después de la guerra pasó a manos del ejército, pero con el tiempo entró en franca decadencia, hasta que en el año 2006 la Diputación Provincial de Valladolid decidió inaugurar el Valle de los Seis Sentidos. Hasta aquí mi intervención. No he querido extenderme mucho más. El libro tiene mucho más secretos, muchas más que ustedes pueden ir descubriendo con la lectura. La parroquia tiene encomendada la formación religiosa de sus gentes, las familias, campamentos, catequesis, colectas y ayudas a los más desfavorecidos, las celebraciones sacramentales a lo largo del tiempo, pero también tiene encomendado el cuidado del patrimonio, la cultura y la historia de esta parroquia. Por eso este libro, escrito con dedicación y cariño por Juan Manuel Olcese, y colaborando en él tantos otros que han puesto su granito de arena, como Ángel, José Luis, Beatriz, Ignacio, José Ramón, quieren ser un estudio sobre la iglesia de dos edificios emblemáticos, la iglesia y el Palacio de los Power, hoy Valle de los Seis Sentidos, y a partir de ahí desgranar las vivencias y anécdotas de sus gentes. Me entrevistaba hoy la cadena COPE de Valladolid, y una de las preguntas que me hacían era cuál es la parte que más me gustaba del libro. La verdad que para mí, aunque la parte sobre la historia del libro, las páginas sobre la arquitectura, la escultura, pues son muy enriquecedoras, yo me quedo con todas las vivencias que narran las historias y las vidas de nuestros antepasados, las fotos de las fiestas de nuestro pueblo, del guindo, de las cofradías, las comuniones y las bodas, y cómo la Iglesia ha ido acompañando a los renedienses en sus vidas. Una historia que hemos podido contar y transmitir gracias al apoyo de las diferentes instituciones que en Renedo trabajamos y entregamos la vida, como es el Ayuntamiento, la Diputación y diferentes personas que apoyan y engrandecen nuestro pueblo y nuestra parroquia de la Inmaculada Concepción. Nuevamente, gracias a todos y espero que los que ya tienen el libro hayan podido disfrutar de él. Los que conozcan Renedo hayan podido recordar aquellas anécdotas y vivencias, y los que no conozcan todavía Renedo puedan hacerse una idea de lo que les espera si nos quieren visitar. Muchas gracias. Este libro es un libro hecho a través de la historia de Renedo, que permite que un pueblo como Renedo de Esgueva, que en los últimos 10-15 años está sufriendo un aumento de población bastante elevado, permite a estos nuevos vecinos que han decidido enraizar en nuestro pueblo conocer la historia de Renedo de Esgueva y del Valle Esgueva. Y por otro lado, permite a los vecinos del pueblo más tradicional conocer la verdadera historia, que muchas veces se conoce por leyendas o por los antepasados, y que ahora mismo tiene una bibliografía detrás que el autor contrastadamente ha incluido. Nada más, vuelvo a agradecer al autor el cariño con el que este libro se ha hecho. Invito a todos los vecinos a que lo lean, a que cotilleen esas anécdotas, esa historia de nuestro pueblo y el futuro que a través de la remodelación del Palacio de los Power, que ahora mismo es el Valle de los Sentidos, nos permite una cosa que destaco en el epílogo, que es que en cualquier parte de nuestro pueblo todos los días se oye a niños reír y jugar, y eso es una maravilla. ¿Por qué no reconocer que al menos había 4 razones para que yo hoy estuviera aquí? La primera, como digo, la presencia de Juanma. Juanma, se ha dicho, yo no me cansaré de decirlo,
Él es un estudioso, es doctor en historia, es investigador, es profesor, es escritor, pero sobre todo lleva a su pueblo pues también en el corazón, y siempre que tiene posibilidades de hacerlo habla de Renedo y habla bien de Renedo, porque yo creo que hay que hablar bien de lo que uno quiere, y nosotros queremos a nuestro pueblo, independientemente de las cuestiones que puedan ocurrir, siempre tenemos, si me permites, alcalde, la obligación de hablar bien de nuestro pueblo, los que auténticamente queremos a nuestro pueblo, que creo que son los 3.200 habitantes que aproximadamente debe tener hoy Renedo de Esgueva. Y también quería estar aquí, por supuesto, pues para estar al lado de Goyo, un sacerdote que ha sabido, yo creo que, ilusionar y contagiar pues la vida social del pueblo pues con su labor pastoral. Yo creo que ha resurgido también esa labor pastoral en Renedo de Esgueva de la mano, en este caso concreto, de Goyo, nuestro cura, al igual que también de la mano de Juanma, pues toda esa expansión cultural, artística, literaria. Y por qué no decirlo, y perdón, alcalde, pero creo que también hoy yo quería estar aquí por Luis, por el alcalde, que pese a los problemas económicos que están viviendo las familias, que están viviendo los trabajadores, las empresas, las administraciones, tu ayuntamiento y también el resto de las administraciones, sin embargo está sabiendo realizar una gran labor sacando, pues como se dice en los pueblos, leche de un botijo y llevando una gestión ejemplar. Y el cuarto lugar, al menos como digo, tan importante como las otras tres, era pues por el libro que hoy se presenta y por mi pueblo. Por el libro porque habla de mi pueblo, habla de dos edificios con historias, un trabajo que, como hemos podido ver en la exposición que ha hecho Juanma, hecho con rigor, hecho desde el amor, pero también yo creo que con un estudio detallado, lleno de fotografías que yo cuando las veía, las ojeaba, pues me recuerdan pues muchas partes de la etapa de mi vida vivida en Renedo, ¿no? Yo creo que el libro tiene dos partes diferenciadas, como muy bien se ha expuesto, ¿no? Por un lado, la iglesia de nuestro pueblo, donde yo, al igual que muchos de vosotros, o algunos de vosotros, pues hemos sido monaguillos, allí nos han bautizado, allí hemos tomado la primera comunión, allí algunos nos hemos casado, allí hemos enterrado a nuestros padres y allí hemos bautizado también a nuestros hijos. Y independientemente de creencias o no, tiene un valor artístico, un valor también sentimental muy importante y emerge desde el centro del pueblo para poner, yo creo que paz y llanura en todo el pueblo de Renedo de Esgueva. Y también el otro símbolo arquitectónico importante es la casa de los Power. Por aquí veo a gente que hace mucho que no va, bueno, no sé, hace mucho que no les veo por mi pueblo y les veo por Valladolid, y que seguro que han sabido pues también correr, disfrutar y recordar, yo creo que añoranzas de críos y de jóvenes, ¿no? Yo recuerdo, como se ha dicho, la piscina, el tanque, la arboleda y el palacio en sí, que a todos nos dejaba pues deslumbrados. Tristemente, pues una serie de circunstancias hicieron que se viniera abajo, y también yo creo que gracias a la Diputación Provincial pues se ha recuperado para que sirva, como decía el alcalde, también de símbolo de alegría de los niños de nuestro pueblo y de los que van a visitar a Renedo.